Hola, soy Ethan. Tengo 23 años. Me mudé a este tranquilo y pequeño suburbio de Oregón hace un par de semanas. No es el tipo de lugar que te hace parar y mirar. Pequeñas casas de madera, vallas blancas, robles bordeando las calles. Es pacífico, de esos sitios donde puedes escuchar grillos por la noche y oler césped recién cortado por la mañana. Vine aquí para empezar de nuevo después de una ruptura complicada en mi ciudad. Mi ex, bueno, digamos que no éramos buenos el uno para el otro. Quería algo sencillo, sin dramas, sin complicaciones, solo un nuevo lugar para respirar. Trabajo en una pequeña tienda de reparación de electrónica en el pueblo. Nada especial, reparar pantallas de móviles rotas, solucionar problemas de portátiles, ese tipo de cosas. Aparte, reparto la compra a algunas personas mayores de la zona. Me paga las facturas y me mantiene ocupado. Alquilo una casita al borde del barrio. De una planta, porche pequeño, un césped que aún no he cortado. No es gran cosa, pero es mío. Los vecinos parecen amables, asienten cuando pasan, pero se nota que tienen curiosidad. El chico nuevo siempre recibe miradas de reojo. No planeaba ser el manitas del barrio, pero pasó. La primera semana, la señora Ellis, una anciana encantadora de la calle, me pidió que arreglara su grifo de la cocina. Me llevó 20 minutos y quiso pagarme con una bandeja de galletas de avena. Le dije que no hacía falta, pero insistió. Después, el señor Thompson, con problemas de espalda, me pidió que le cortara el césped. Y antes de darme cuenta, era el chico de confianza para arreglar cosas, bombillas, puertas que chirrían, incluso un portón de garaje roto. Me hacía sentir bien ayudar, sin compromisos, como si encajara aquí. Así conocí a Laura. Vive justo al lado. Llevaba unas bolsas de la compra cuando la vi peleando con una ventana en su porche. Estaba atascada y tiraba de ella con frustración. Tiene el pelo rubio largo, siempre recogido, y se mueve con suavidad, pero con un aire cansado, como si cargara con algo invisible. Me acerqué sin pensarlo, dejé las bolsas y dije, ¿necesitas ayuda? Me miró sorprendida, como si no estuviera acostumbrada a que la gente se fijara en ella. Sus ojos eran verdes, suaves pero reservados. Oh, dijo apartándose un mechón del rostro. Sí, lleva semanas así. Siempre digo que llamaré a alguien. Su voz era tranquila, pausada, como eligiendo las palabras. Soy Ethan, dije. Me acabo de mudar al lado. Puedo mirarlo si quieres. Asintió. Laura, dijo sin más. Apreté un tornillo suelto y en 10 minutos la ventana se movía sin problema. Ella me observó todo el tiempo, con los brazos cruzados y una taza de café en las manos. Al acabar, sonrió. No una sonrisa forzada, sino real. Gracias, dijo. No tenías por qué. No es nada, respondí. Si se atasca otra vez, ya sabes dónde estoy. Señalé mi casa. Ella asintió, aún con la taza como si la anclara. Lo recordaré, dijo con una calidez tranquila. Me fui sin pensarlo mucho, pero su imagen se me quedó en la cabeza. Esa sonrisa, esa forma de mirarme como si realmente me viera. Al día siguiente me llamó la señora Carter, la de enfrente. Tendrá unos 45 años, pelo oscuro y una risa un poco demasiado fuerte. Su marido es contable, siempre de viaje. Me dijo que su coche hacía un ruido raro y me pidió que lo mirara. No soy mecánico, pero sé lo básico. Al llegar, estaba en la entrada con un top rojo ajustado que no decía problemas de coche precisamente. Sonrió al verme. Ethan, me salvas la vida, dijo. Abrí el capó, encontré una correa floja y la ajusté. Me llevó 15 minutos. Todo el rato estuvo cerca, preguntando cosas sin interés real en las respuestas. Eres bueno con las manos, dijo bajando el tono de voz. Levanté la vista, la pillé mirándome y me puse rojo. Solo hago mi trabajo, dije intentando restar importancia. Ella rió, me tocó el brazo y dijo, deberías venir a tomar algo luego, para darte las gracias. Lo aprecio,
Pero tengo entregas esta noche, contesté, apartándome. No insistió, solo sonrió otra vez. Algo en ella me dio mala espina, como si jugara a un juego en el que yo no quería entrar. Luego estaba la señora Reynolds, 2 casas más abajo. Tendrá unos 40, pelo castaño corto y una forma de mirarte como evaluándote. Me llamó para arreglar una luz parpadeante en la cocina. Al llegar, estaba en mallas y camiseta de tirantes, demasiado cerca mientras trabajé. Eres muy amable por ayudar así, dijo, dándome un vaso de té helado que yo no había pedido. Sus dedos rozaron los míos cuando lo tomé. Arreglé la luz, charlamos un poco y me preparé para irme. No tienes que irte tan deprisa, dijo, apoyándose en la encimera. Quédate un rato, relájate. Tengo otro trabajo que hacer, mentí, manteniendo un tono amable. Ella se encogió de hombros, pero sus ojos me siguieron mientras salía. No sabía qué pensar. En mi antigua ciudad ya había tenido chicas que coqueteaban conmigo, pero esto era distinto. La señora Carter y la señora Reynolds no estaban simplemente siendo amables. Había algo más, algo que me revolvía el estómago. Yo no había venido por eso. Solo quería hacer lo mío, mantener la cabeza baja y vivir mi vida. Unos días después, por fin estaba cortando mi césped cuando vi a Laura otra vez en su porche. Estaba leyendo un libro, su taza de café sobre la mesa. Le saludé y ella levantó la vista, devolviéndome esa misma pequeña sonrisa. No sé por qué, pero me acerqué. ¿La ventana sí ve bien?, le pregunté apoyado en su valla. Por ahora sí, dijo cerrando el libro. ¿Te mantienes ocupado por aquí, no? Su tono era ligero, pero sus ojos miraron hacia la señora Carter, que estaba regando sus flores y echando miradas en nuestra dirección. Me reí, rascándome la nuca. Sí, supongo que ahora soy el chico arregla todo del barrio. Se te da bien, dijo, y volvió esa calidez en su voz, como si realmente lo pensara. Charlamos un poco, nada profundo, sobre el tiempo y las hojas de roble que caían por todas partes. Pero fue fácil. Distinto a las risas demasiado fuertes de la señora Carter o a la forma en que la señora Reynolds se acercaba demasiado. Laura no parecía querer nada de mí. Simplemente estaba allí. Al volver a mi casa, vi que la señora Carter me observaba desde su jardín. Me saludó con una sonrisa afilada, como si supiera algo que yo no. Laura también lo notó, y por un segundo su expresión cambió, un leve destello como si estuviera guardando algo. Luego se giró, volvió a su libro. No supe qué significaba, pero se me quedó grabado. Esa noche, sentado en mi sofá con una cerveza y la tele encendida en bajo, pensé en Laura, su sonrisa, la forma en que me miraba. Luego pensé en la señora Carter y la señora Reynolds, sus toques, sus invitaciones. Eran guapas, claro, pero sentía que jugaban a un juego en el que yo no quería entrar. Laura era distinta. Tranquila, real, quizá un poco triste. Yo no había venido buscando nada, pero había algo en ella que me hacía preguntarme qué podría encontrar. Han pasado un par de semanas desde que me asenté en el barrio y las cosas empiezan a sentirse rutinarias. Me levanto, reparo algún teléfono en la tienda, reparto la compra para la señora Ellis o para otros vecinos, quizá corto un césped o aprieto un tornillo para alguien. Me gusta ese ritmo. Me mantiene con los pies en la tierra. Pero últimamente mi mente se queda atascada en Laura. Hay algo en ella que me atrae incluso cuando no quiero pensar en ella. Esas charlas rápidas en su porche, su sonrisa tranquila, están empezando a significar más de lo que esperaba. Laura y yo hablamos más, sobre todo por las tardes, cuando termino de trabajar. La veo sentada con un libro o un café y me acerco. No es algo planeado. Simplemente pasa. Hablamos de cosas simples. Me cuenta la novela que está escribiendo, algo histórico sobre una mujer que regentaba una taberna en el siglo XIX. No sé mucho de libros, pero me gusta cómo se le iluminan los ojos al hablar de ello. Yo le cuento cosas de la tienda, los clientes raros que juran que no derramaron café sobre sus teclados o cómo pedí demasiados tomates para la señora Ellis la semana pasada.
Ella se ríe, no fuerte ni exagerado, sino suave, como si me dejara entrar en algo privado. Una noche, al volver a casa tras un día largo, me hizo señas. Tienes cara de estar agotado, dijo, levantando un termo. ¿Quieres té? Dudé un segundo, no quería molestar, pero su sonrisa hizo que fuera difícil decir que no. La cedí dentro. Su casa estaba limpia, casi demasiado, como si esperara algo para llenarla. Sin fotos en las paredes, sin trastos, solo una mesa pequeña con un portátil y una pila de libros. Nos sentamos en la cocina, bebiendo un té con sabor a menta y algo que no pude identificar. Era un silencio cómodo. No vi ni una señal de que hubiera un hombre en su vida, sin zapatos extra junto a la puerta, sin segunda taza de café, solo ella. ¿Vives sola?, pregunté sin querer entrometerme. Asintió, removiendo el té. Sí, desde hace un par de años. No dio más detalles y yo no insistí. Algo en su tono decía que había una historia detrás, pero no era mi lugar preguntar. Hablamos de otras cosas, su cafetería favorita del pueblo, como los robles empezaban a tornarse rojos. Me fui esa noche sintiéndome más ligero, como si hubiera encontrado una amiga que no sabía que necesitaba. Pero no todo el barrio es como Laura. La señora Carter se está volviendo más atrevida. El sábado pasado me llamó para volver a revisar su coche. Fui, como siempre, pensando que sería otra correa floja. Me estaba esperando en la entrada con un vestido escotado que parecía más apropiado para un bar que para un sábado por la tarde. Sonrió demasiado, se puso demasiado cerca mientras yo revisaba bajo el capó. Eres muy bueno en esto, Ethan, dijo, rozándome el brazo con la mano al darme una llave inglesa que no había pedido. Arreglé el coche, nada grave, solo la batería baja, y me preparé para irme. Quédate a cenar, dijo, apoyada en la puerta del coche. He hecho lasaña. No puedes decir que no a la lasaña. Forcé una sonrisa. Gracias, señora Carter, pero tengo planes. Mentí, no pensaba sentarme a cenar con ella. Sus ojos se entornaron un segundo, como si no estuviera acostumbrada a que la rechazaran, pero luego se encogió de hombros. La próxima vez, entonces. Asentí y me marché, sintiendo su mirada en mi espalda mientras cruzaba la calle. La señora Reynolds no era muy diferente. Me llamó para arreglar la lavadora unos días después. Fui con mi caja de herramientas esperando un trabajo rápido. Estaba en la lavandería con una camiseta ajustada y pantalones cortos, aunque hacía fresco. Me salvas la vida, Ethan, dijo, colocándose tan cerca que podía oler su perfume. Empezó a hablar de su marido, de que siempre está de viaje, de lo aburrido que es estar sola en casa. Yo mantuve la vista en la máquina, murmurando ajá mientras trabajaba. Era un cable suelto, fácil de arreglar. Al terminar, me dio un vaso de limonada. No tienes que irte tan deprisa. Quédate un rato. Tengo otro reparto, dije, educado. Puso un mohín, pero yo ya estaba casi en la puerta. No soy tonto. Tanto la señora Carter como la señora Reynolds son atractivas, sin duda. Una parte de mí, quizá la parte tonta de 23 años, sintió la tentación. Son seguras, coquetas y nada sutiles. Pero no se sentía bien. No era que me quisieran a mí, era que querían algo para llenar sus días. Yo no vine aquí para ser la distracción de nadie. Laura es diferente. Empecé a notarlo más cada vez que hablábamos. No coquetea ni juega. No lo necesita. Tiene una fuerza tranquila, como si hubiera pasado por algo duro y salido adelante. Una noche, estábamos sentados en su porche, el aire fresco y las farolas zumbando. Estaba más callada de lo normal, mirando su café como si tuviera las respuestas. ¿Estás bien?, pregunté. Dudó, luego me miró. Mi marido, bueno, mi exmarido, me engañó, dijo, con voz serena pero suave. Hace 2 años. Descubrí que llevaba años mintiendo. Pensaba que lo conocía. Resulta que no sabía nada. No lloró ni se puso dramática. Lo soltó como un hecho. No supe qué decir,
así que solo escuché. Es duro, dije al fin. No te merecías eso. Ella se encogió de hombros, pero sus ojos estaban pesados. No sé qué me merecía. Solo sé que ya no confío con facilidad. Asentí, con ganas de decirle que podía confiar en mí, pero sentí que era demasiado pronto, demasiado grande. En lugar de eso, dije, lo estás haciendo bien. Ese sitio que estás escribiendo, es algo. Sonrió, pequeña pero real. Gracias, Ethan. Significa más de lo que crees. Ese momento se me quedó grabado. Empecé a compararla con la señora Carter y la señora Reynolds. Todas son guapas, sí, pero la belleza de Laura no es ruidosa. Está en cómo escucha, en que no necesita llenar el silencio con ruido. Me descubrí esperando nuestras charlas, verla en ese porche. No sabía qué era todavía, pero se sentía como algo. Entonces empezó el rumor. Estaba llevando la compra a la señora Ellis cuando me miró con los labios fruncidos, como si guardara un secreto. Pasas mucho tiempo al otro lado de la calle, dijo, asintiendo hacia la casa de la señora Carter. Me reí, solo arreglando su coche, señora Ellis. Pero ella alzó una ceja. La gente habla, Ethan. Ten cuidado. Más tarde, ese mismo día, escuché a dos vecinos charlando en el buzón. Siempre está en su casa, dijo uno en voz baja. Un chico joven así, ya sabes lo que ella quiere. El estómago se me encogió. Solo había ido a casa de la señora Carter 2 veces, ambas para arreglar algo. Pero este es un pueblo pequeño. La gente ve lo que quiere ver. No sabía si Laura lo había escuchado, pero estaba distinta la siguiente vez que la vi. Seguía siendo educada, seguía sonriendo, pero más tensa, como si guardara algo. Cuando le saludé desde mi jardín, solo asintió y se metió en casa. Me quedé ahí sintiendo que había hecho algo mal, sin saber qué. Esa noche fui hasta su porche, pensando en aclarar las cosas. Llegué hasta los escalones, con la mano levantada para llamar, pero me detuve. ¿Qué iba a decir? Oye, no estoy liado con la señora Carter. Sonaba estúpido, desesperado. No quería que se sintiera acorralada. Así que me di la vuelta, volví a casa y me senté junto a la ventana. Laura estaba en su porche, café en mano, mirando la calle. Su cara era inescrutable, distante. No sabía qué estaba pensando, pero sabía que no quería perder lo que fuera que esto era. Los susurros en el barrio no paraban. Si acaso, se hicieron más fuertes. Al final de mi tercera semana en este tranquilo suburbio de Oregón, sentía que todos los ojos estaban puestos en mí. La gente no decía mucho a la cara, pero captaba las miradas, gestos rápidos en el buzón, voces bajas cuando pasaba. El rumor sobre mí y la señora Carter había cobrado vida propia. Lo oí por boca del señor Thompson, el del problema de espalda, mientras le cortaba el césped. La gente dice que pasas mucho tiempo con esa Carter, dijo, apoyado en su bastón. Solo ten cuidado, hijo. Me reí, le dije que no era nada, solo arreglar su coche, pero su ceja levantada decía que no me creía. Laura era la que me preocupaba. Había estado diferente desde que empezaron los rumores. Ya no había largas charlas en su porche. Cuando la saludaba desde mi jardín, me daba un gesto rápido, quizá una media sonrisa, y se metía dentro. Me dolía más de lo que esperaba. Repetía en mi cabeza nuestras conversaciones, cómo se abrió sobre su ex, cómo su voz se suavizaba cuando decía mi nombre. No sabía lo que teníamos, pero era algo, y no quería perderlo por un chisme estúpido. La señora Carter no ayudaba. Seguía encontrando motivos para llamarme. La semana pasada fue un ruido raro en su garaje. Fui porque así soy yo, el tipo que arregla cosas. Me esperaba con un vestido veraniego, sonriendo como si hubiera practicado en el espejo. Todo el tiempo que revisaba la puerta del garaje, rondaba cerca, preguntando por mi día, mis planes, acercándose más de lo necesario. Eres demasiado bueno para este pueblo, Ethan, dijo, rozándome el hombro. Me aparté un poco, manteniendo un tono ligero.
Solo hago mi parte, respondí, y salí de allí lo más rápido posible. Pero vi a la señora Ellis mirándonos desde su ventana al otro lado de la calle. Genial, más leña para la rumorología. Luego estaba la señora Reynolds, que subió de nivel de una forma que me puso la piel de gallina. Me llamó un jueves lluvioso diciendo que la luz de su dormitorio parpadeaba. Llevé con mi caja de herramientas, esperando un trabajo rápido. Abrió la puerta con una bata de seda fina, de esas que dejan poco a la imaginación. Gracias por venir, Ethan, dijo, con una voz baja, como si compartiéramos un secreto. Me concentré en la luz, intentando ignorar lo cerca que estaba, su perfume llenando la habitación. Es tan difícil estar sola todo el tiempo, dijo, sentándose en el borde de la cama, observándome. Mi marido siempre está fuera. Tú nunca te sientes solo. Mantuve la vista en el cableado. Me las arreglo, dije, breve. La luz estaba bien, solo una bombilla floja. La apreté y empecé a guardar mis cosas. Ella se levantó, acercándose más, la bata cayendo por un hombro. No tienes que irte, dijo, rozándome el brazo. El estómago se me encogió. Era guapa, sin duda. Y una parte de mí, pequeña y tonta, sintió la atracción. Pero no era real. Era un juego, y yo no jugaba. Tengo repartos que hacer, dije, moviéndome hacia la puerta. No insistió, pero su sonrisa fue afilada, como si supiera que volvería. Caminé a casa bajo la lluvia, con la cabeza dando vueltas. La señora Carter y la señora Reynolds buscaban algo, pero no era a mí. No de verdad. Querían atención, un subidón, quizás sentirse jóvenes otra vez. Lo entendía, supongo. Están atrapadas en matrimonios que no funcionan, en un pueblo que vigila cada uno de sus pasos. Pero yo no quería ser su vía de escape. Seguía pensando en Laura, en cómo me miraba cuando hablaba de su ex, como si me confiara algo frágil. Eso parecía real. Eso era lo que quería. No podía con la distancia de Laura. Esa noche, tomé una decisión. Fui a su casa, con la lluvia aún goteando de mi chaqueta. Me quedé en su porche, dudando, y luego llamé. Abrió la puerta, con el pelo suelto y un jersey envolviéndola. Ethan, dijo, sorprendida. ¿Todo bien? ¿Podemos hablar?, pregunté. Asintió, apartándose para dejarme pasar. Su casa olía a café y libros viejos. Nos sentamos en la misma mesa de la cocina donde antes habíamos tomado té. No perdí tiempo. Has estado evitándome, dije, manteniendo la voz firme. Es por los rumores sobre la señora Carter. Bajó la vista a sus manos, girando un anillo que no llevaba puesto. Lo oí, dijo en voz baja. La gente habla. Dicen que eres cercano a ella. Sus ojos se alzaron hacia los míos, buscando. ¿Lo eres? No, respondí quizá demasiado rápido. Arreglé su coche 2 veces. Eso es todo. No soy ese tipo, Laura. Lo sabes. Asintió, pero aún había algo que la frenaba. No es solo eso, dijo. Eres joven, Ethan. Yo no. La gente hablará. Ya están hablando. No sé si puedo pasar por eso otra vez. Me incliné hacia adelante, con el corazón latiendo fuerte. ¿Pasar por qué? ¿Por mí o por ellos? Ella no respondió de inmediato, solo me miró con esos ojos verdes como si sopesando algo importante. Me gustas, dijo al fin, en un susurro. Más de lo que debería. Pero tienes 23 años. Yo, 42. ¿Qué estamos haciendo aquí? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No porque dolieran, sino porque eran sinceras. No sabía qué decir, así que opté por la verdad. No me importa lo de la edad, dije. Me importas tú. Cómo hablas, cómo escuchas, cómo me haces sentir que no soy solo un crío que arregla cosas. No sé qué es esto, pero no quiero dejar de descubrirlo. Ella sonrió, pequeña y triste. Lo dices ahora, pero este pueblo, lo pondrán difícil. Siempre lo hacen. Quise discutir,
decirle que podríamos manejarlo, pero antes de que pudiera, nos interrumpió un fuerte golpe en la puerta. Era la señora Ellis, con el rostro tenso de preocupación. Ethan, deberías saberlo, dijo, mirando a Laura. Hay un grupo de gente fuera de la casa de la señora Carter. Están hablando de ti. Salí, con Laura detrás. Al otro lado de la calle, un pequeño grupo se había reunido. El señor Thompson, un par de vecinos más, y la señora Carter en medio, con los brazos cruzados y la voz alta. Solo digo, estaba diciendo, que ha estado aquí muchas veces. Un chico joven así, ¿creéis que solo arregla coches? El grupo murmuró y sentí que la cara me ardía. Lo estaba retorciendo, haciéndolo sonar como si yo la hubiera ilusionado. Me acerqué, las manos apretadas. Eso no es cierto, dije lo bastante alto para que todos oyeran. Ayudé con su coche, señora Carter. Eso es todo. No he venido a causar problemas ni a herir a nadie. Su sonrisa vaciló, pero no dio marcha atrás. No digo que haya pasado nada, dijo, con voz melosa. Solo que eres amable. La gente se da cuenta. Quise gritar, enfrentarla, pero vi a Laura en el borde del grupo, con los brazos cruzados. Nuestros ojos se encontraron y, por primera vez, vi algo nuevo en ellos, confianza, quizá esperanza. No soy ese tipo de persona, dije otra vez, más suave, mirándola a ella. Solo quiero ser un buen vecino. El grupo se quedó en silencio y la señora Carter no dijo más. Más tarde, Laura y yo nos sentamos en su porche, el aire fresco y cargado con olor a lluvia. Ella alargó la mano, encontrando la mía, sus dedos cálidos contra mi piel. Era la primera vez que me tocaba así. No sé si esto es una locura, dijo en voz baja, pero no quiero seguir huyendo de ello. Apreté su mano, con el pecho apretado por algo que no sabía nombrar. Por primera vez, no me importó lo que pensaran los demás. Solo quería seguir sujetando su mano un poco más. Después de aquella noche en el porche de Laura, las cosas cambiaron. No de forma dramática, sino en ese modo tranquilo que importa. Ya no nos escondíamos. Laura y yo empezamos a pasar más tiempo juntos, sin importar quién nos viera. Caminábamos por las calles bordeadas de robles de nuestro pequeño suburbio de Oregón, su mano rozando la mía, a veces entrelazándose. Tomábamos café en la pequeña cafetería del pueblo, la de las tazas desconchadas y las mesas cojas, y nos quedábamos horas hablando de todo y de nada. Yo le contaba sobre los aparatos raros que reparaba en la tienda, y ella me leía fragmentos de su novela, con voz suave pero firme. Se sentía bien, como si el mundo tuviera sentido cuando estábamos juntos. El barrio no se rindió de inmediato. Notaba las miradas cuando pasábamos, la señora Ellis entornando los ojos desde su porche, el señor Thompson deteniendo la jardinería para observar. Los rumores sobre la señora Carter no habían muerto del todo. A la gente le encanta una historia, sobre todo una para susurrar, pero yo había dejado de preocuparme. Laura también. Se reía cuando pasábamos junto a alguien que miraba demasiado, con los ojos arrugándose al sonreír. Que miren, decía. Se aburrirán tarde o temprano. Y tenía razón. Cuanto más nos mostrábamos como éramos, menos parecía importarles. Aún así, no todo fue sencillo. La señora Carter y la señora Reynolds no desaparecieron de la escena de inmediato. Unos días después del incidente frente a la casa de la señora Carter, ella me volvió a llamar. Casi no fui, pero sonaba distinta por teléfono, más callada, menos coqueta. Cuando llevaba vaqueros y un jersey. Sin maquillaje, sin espectáculo. Te debo una disculpa, dijo en la entrada de su casa, con los brazos cruzados como si intentara sostenerse. Me dejé llevar. Los rumores, no quería que llegara tan lejos. Solo estaba sola, ¿sabes? Asentí, sin saber qué decir. Está bien, dije al final. Lo entiendo. Solo que, intenta que no vuelva a pasar. Ella soltó una pequeña risa, casi triste. Eres un buen chico, Ethan. Tienes suerte.
Asintió hacia la casa de Laura y me di cuenta de que no era la villana que había imaginado, sino alguien atrapado buscando algo que no sabía encontrar. Me fui sintiéndome más ligero, como si me hubieran quitado un peso de encima. La señora Reynolds fue otra historia. No se disculpó, pero dejó de llamarme. La vi una vez en el bufón y me dio un leve gesto. Sin sonrisa, sin miradas largas. Oí por el señor Thompson que había empezado a ir a una clase de arte en el pueblo, algo para mantenerse ocupada. No pensé mucho más en ello. No eran malas personas, la señora Carter y la señora Reynolds. Solo estaban perdidas en su propia manera, buscando algo que las hiciera sentirse vivas. Yo no era ese algo, ni quería serlo. La verdadera prueba llegó en la reunión del vecindario una semana después. Se suponía que era para hablar de arreglar una carretera agrietada al final de la calle, pero todos sabían que sería una ocasión para cotillear. Fue toda la manzana, la señora Ellis, el señor Thompson, la pareja joven con el perro ruidoso, incluso la señora Carter sentada al fondo con los brazos cruzados. Laura vino conmigo, su mano en la mía mientras entrábamos al centro comunitario. Sentí las miradas, pero no me importó. Ya había terminado de fingir amabilidad para mantener la paz. Cuando terminó la charla sobre la carretera, la señora Ellis se puso de pie, su voz afilada. Ya que estamos todos aquí, quizá deberíamos hablar de ciertos comportamientos en el barrio, gente entrando y saliendo a horas extrañas. No me miró, pero todos sabían a quién se refería. La sala se quedó en silencio, y sentí que la mano de Laura se apretaba en la mía. Me levanté antes de pensarlo demasiado. Sé de qué estáis hablando, dije, con la voz firme. Los rumores sobre mí y la señora Carter. Vamos a aclararlo. Le arreglé el coche. Le ayudé con el garaje. Y ya está. No he venido aquí a causar problemas ni a jugar. Solo soy un tipo que quiere ser un buen vecino. Miré a Laura. Tenía los ojos fijos en mí, y algo en mi pecho encajó. Y sí, estoy con Laura. La amo. No me importa si pensáis que es raro o que está mal. Es real, y eso me basta. La sala quedó en silencio unos segundos. Luego el señor Thompson tosió y la pareja joven aplaudió sin poder evitarlo. La señora Carter bajó la vista, la cara roja. La señora Ellis se sentó, murmurando algo sobre que solo preguntaba. Laura me apretó la mano y, cuando la miré, estaba sonriendo. No su pequeña sonrisa habitual, sino algo más grande, más brillante. No tenías que hacer eso, susurró al sentarnos. Sí, tenía que hacerlo, respondí. No voy a dejar que lo arruinen. Ella no dijo nada, solo apoyó su hombro contra el mío, y eso fue suficiente. Después de eso, las cosas se calmaron. No todos estaban encantados con nosotros, pero la mayoría dejó de preocuparse. La señora Ellis todavía nos lanzaba alguna mirada de reojo, pero incluso empezó a saludarnos cuando pasábamos. Laura y yo seguimos con lo nuestro: cafés, paseos bajo los robles, charlas nocturnas en su porche. Una tarde, estábamos allí sentados, el aire fresco y las farolas encendiéndose. Ella estaba más callada de lo normal, con la taza de café apoyada en la rodilla. Antes pensaba que no me merecía esto, dijo con voz suave. El amor, digo. Después de mi ex, creía que esa parte de mí estaba muerta. Tú cambiaste eso. La miré, su pelo rubio atrapando la luz, sus ojos firmes pero vulnerables. No vine aquí buscando amor, dije. Solo quería empezar de nuevo. Pero tú eres lo mejor que he encontrado, Laura. No me voy a ninguna parte. Ella sonrió, buscando mi mano. Bien, dijo. Porque yo tampoco. Empezamos a hablar del futuro, no con grandes planes, sino en pequeños momentos. Una noche, cenando pizza en su casa, mencionó que quería mudarse a un lugar más tranquilo. Quizá más cerca de las afueras. Menos vecinos curiosos, dijo riendo. Me gustó la idea. Unas semanas después encontramos una casita en alquiler a las afueras del suburbio. No era lujosa, pintura descascarada,
un pequeño patio y una valla que necesitaba arreglarse, pero se sentía nuestra. Nos mudamos juntos sin grandes anuncios, solo con cajas y una furgoneta prestada. Sin anillo, sin prisas, solo nosotros. La primera noche en el nuevo lugar, nos sentamos en el suelo comiendo comida china para llevar, porque aún no habíamos desempacado la cocina. Laura llevaba una sudadera mía, el pelo despeinado de mover cajas. Me miró, con los palillos en la mano, y dijo, «Se siente bien, ¿verdad?». Asentí, con la garganta apretada. Sí, se siente bien. La vida no se volvió mágica de repente. Yo seguí trabajando en la tienda de reparaciones y repartiendo compras. Laura siguió escribiendo su novela, avanzando página a página. A veces discutíamos por los platos o por quién había olvidado cerrar la puerta, pero nunca era grave. Lo hablábamos, nos reíamos y cedíamos. El cotilleo del barrio se desvaneció, sustituido por nuevas historias. La señora Carter empezó a hacer voluntariado en la biblioteca. La señora Reynolds siguió con sus clases de arte. El mundo siguió girando, y nosotros seguimos construyendo. Pienso en aquel primer día que conocí a Laura, arreglando su ventana, sin saber que era el inicio de algo. Pienso en los rumores, los susurros, en cómo la señora Carter y la señora Reynolds intentaron atraerme a su órbita. Podría haberme perdido en eso, en la adulación, en la atención, pero elegí a Laura, no porque fuera la opción segura, sino porque era real. Ella me vio a mí, no una idea de lo que podía ser. Y yo la vi a ella, la mujer que había sido herida pero que aún creía en algo mejor. La gente habla del amor como si fuera ruidoso y grandioso. Pero para nosotros fue tranquilo. Solo dos personas eligiéndose sin importar lo que dijeran los demás. Arreglamos juntos esa valla del nuevo patio, riendo cuando el martillo se resbalaba, maldiciendo cuando los clavos se doblaban. No era perfecto, pero era nuestro.